Hola amiguitos, Hola amigos, bienvenidos a una lectura más de las Sagradas Escrituras. Oremos. gracias Dios en Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo, por tus palabras de vida, por la oportunidad para leerlas con paciencia, atención y dedicación. Gracias Espíritu Santo por sabiduría para comprenderla, la voluntad para vivirla, compartirla y permanecer en ti en espíritu y verdad, mente y corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Deuteronomio capítulo 4, Biblia Católica Latinoamericana San Pablo que estamos leyendo. Observen la ley. Y ahora Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te enseño para que los pongas en práctica. Así vivirás y entrarás al país que te da Yahvé. De todas estas leyes y dirán, ¿qué pueblo tan grande? Solo él tiene sabiduría e inteligencia. En verdad, ¿qué nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella como lo hace para nosotros? Siempre que lo invocamos, Yahvé nuestro Dios. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley que yo te entrego hoy? Pero fíjate bien, ten mucho cuidado de no olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de tu vida y repítelas a tus hijos y a tus nietos. Me refiero al día en que ustedes estuvieron en presencia de Yahvé en el monte Horeb, y él me dijo, reúneme al pueblo para que oiga mis palabras, así me temerán mientras vivan en esa tierra, y enseñarán estas palabras a sus hijos. Entonces ustedes se acercaron y permanecieron al pie del monte. Este ardió en llamas hasta el mismo cielo, entre tinieblas de nube y espesa niebla. Yahvé les habló entonces en medio de fuego. Ustedes oyeron el rumor de las palabras, pero no vieron figura alguna, solo oían una voz. Y Yahvé les dio a conocer su alianza, en la que les ordenó observaran sus 10 mandamientos, y los escribió en las 2 tablas de piedra. En aquel día a mí me ordenó enseñarles las normas y los mandamientos que ustedes pondrán en práctica en la tierra donde van a entrar y que pasará a ser suya. Mediten bien lo que van a hacer. Ustedes no vieron figura alguna el día que Yahvé les habló en el monte Horeb en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Cuando miren al cielo y vean el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé tu Dios dejó que fueran la parte de los demás pueblos, pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto, para que fueran su propio pueblo, como lo son ahora. Por culpa de ustedes, Yahvé se enojó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la espléndida tierra que Él les da en herencia. Pero aunque yo muera en este país y no pase el Jordán, ustedes lo pasarán y poseerán esa espléndida tierra. Guárdate pues de olvidar la alianza que Yahvé ha pactado contigo, y no te hagas ídolos, o sea, imágenes de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Sepas que Yahvé tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Cuando tengas hijos y nietos y hayan envejecido en el país, no vayan a corromperse teniendo ídolos y haciendo lo que desagrada a Yahvé, pues si lo irritan,
desaparecerán de la tierra que va a ser de ustedes. Al pasar el Jordán, el cielo y la tierra son testigos de mis advertencias. Él los dispersará entre los pueblos y solo quedará de ustedes un pequeño número, repartidos entre las naciones a las que Yahvé los llevará. Allí tendrán que servir a dioses fabricados, que no son más que madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. Allí buscarás a Yahvé tu Dios, y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y toda tu alma. Cuando estas desgracias te hayan venido encima, volverás por fin a Yahvé en medio de tu angustia, y harás caso a sus palabras. Pues Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso, que no te rechaza ni te destruye del todo, ni olvida la alianza que juró a tus padres. Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, pregunta desde un extremo a otro del mundo. ¿Hubo jamás una cosa tan extraordinaria como esta? ¿Se ha oído cosa semejante? ¿Ha quedado con vida algún pueblo después de haber oído como tú a Dios vivo hablando en medio del fuego? ¿Acaso algún Dios ha intentado tomarse un pueblo y sacado de en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas y de señales, de milagros y de combates, actuando con mano firme y dando grandes golpes, realizando estas cosas grandes que Yahvé hizo por ustedes en Egipto y que tú viste con tus propios ojos? Y porque lo has visto, ahora sabes que Yahvé es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz, para que lo temas, y sobre la tierra viste su gran fuego. Desde en medio del fuego oíste sus palabras, y quedaste con vida, porque amaba a tus padres. Eligió a su descendencia después de ellos. Él mismo vino a sacarte de Egipto con mucho poder. Expulsó delante de ti pueblos más numerosos y más fuertes que tú, y te hizo entrar en su tierra. Hoy te la dio en herencia. Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte de que Yahvé es el único Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Moisés designó 3 ciudades al otro lado del Jordán, hacia el oriente, para que allí se refugiara el que voluntariamente diera muerte a su prójimo, siempre que no hubiese sido antes su enemigo. Con refugiarse en una de esas ciudades estaría a salvo. Estas fueron las ciudades: Basar, en la meseta del desierto, para la tribu de Rubén; Romón, en Galat, para la tribu de Gad; y Golán, en Basán, para la tribu de Manasés. Esta es la ley de Moisés que Moisés dio a los hijos de Israel. Estos son los preceptos, decretos y leyes que Moisés dictó a los hijos de Israel a su salida de Egipto, al otro lado del Jordán, en el valle fronterizo de Bet Peor, en el país de Sihón, rey de los amorreos. A este Sihón, que vivía en Hesbón, Moisés y los hijos de Israel lo habían derrotado a su salida de Egipto, y se habían apoderado de su país, así como el de Og, rey de Basán. Los territorios de estos reyes amorreos estaban al oriente del Jordán. Se extendían desde Aroer, situada en la orilla del torrente Armón, hasta el monte Sirón, llamado también Hermón, y abarcaban toda la llanura del oriente del Jordán, hasta el mar Muerto, al pie del monte Pisga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por seguir leyendo con nosotros. Dios los bendiga. Leeremos ahora la explicación del capítulo 4, según la versión
Biblia Católica Latinoamericana, San Pablo. La ley de Dios es ley de vida. La palabra de Dios invita a considerar el desamparo de los individuos y las lacras de las sociedades que ya no están en servicio de una ley de vida. La multiplicación de los suicidios y de los desórdenes mentales, el número creciente de los marginados son otros tantos indicios de muerte que se relacionan con el culto de los ídolos del mundo consumidor. Normas y mandamientos. A lo largo del Deuteronomio se alinean 2, 3 o 4 palabras cuyo sentido general es el de mandamiento y que son más o menos sinónimas. Los mandamientos de Dios podían ser leyes, órdenes o preceptos litúrgicos conservados por escritos, pero existían también las sentencias pronunciadas por los ancianos y los levitas en casos concretos. Por otra parte, la Biblia presenta esos mandamientos como dictados por Dios a Moisés. Eran pues tanto leyes como sentencias pronunciadas por Dios. No añadirás nada. El autor es testigo de prácticas sanas caídas en desuso y de la invasión de prácticas paganas. La ley del menor esfuerzo lleva a todas las comunidades a transigir poco a poco con las exigencias de su vocación. Por eso hay que ver aquí un llamado a volver a las fuentes. Baal peor, Baal del Fogor, en la Biblia griega. Los israelitas recordaban la idolatría y la prostitución de la primera generación al encontrarse con los pueblos que honraban al Baal de Peor. Los ídolos destruyen hasta su raíz la conciencia que el pueblo de Dios tiene de su misión. ¡Qué pueblo tan grande! Hoy se podría sonreír a la distancia pensando que desde la torre más elevada de su aldea, el escritor sagrado no vería más que un rinconcito del mundo y que ignoraba ya sea las milenarias culturas egipcias y mesopotámicas que lo habían precedido, como las grandes culturas y religiones de la lejana Asia. Sin embargo, la afirmación de Yahvé, Dios único que no se puede representar, el Dios justo que exige la fidelidad interior y la práctica de la justicia por encima de cualquier otra forma de culto, la obligación rigurosa del sábado como el medio para preservar la libertad de las personas, la protección de la vida humana y el respeto al extranjero, el rechazo a cualquier licencia sexual, eran leyes sorprendentes cuyo beneficio solo se aprecia a la larga, cuando hubieran desaparecido una tras otra las culturas vecinas. Una nación cuyos dioses se acerquen a ella. Esta revelación ha sido consignada al único pueblo al que Dios se dio a conocer cara a cara. Por doquier las demás religiones propondrán leyes divinas, hablarán de sabiduría y buscarán al absoluto, pero en ninguna parte pondrán en el centro de la búsqueda o del servicio o de la obediencia un conocimiento de Dios cara a cara. El discurso que el autor atribuye a Yahvé es constantemente la palabra de un Dios que se revela a los que ama y que a su vez le aman. Repítenselas a sus hijos. Esta advertencia se repetirá en 4:25, 6:12, 8:11. El autor pone aquí en boca de Moisés lo que le sugería su propia experiencia. La indiferencia de sus contemporáneos se debe en parte a que esa generación no había visto las maravillas de Dios, más aún se apaga la fe porque ya no se vive como antes. Las tribus nómadas se han transformado en un pueblo de agricultores y al establecerse en el suelo se ha pasado de una gran
precariedad de vida a una cierta estabilidad. Se vive en su propiedad y no en tierras extranjeras. Han plantado y se han implantado. Se cosecha y se guarda la cosecha en lugar seguro. Era preciso, por tanto, recordar lo que había sido la primera experiencia de salvación de Dios y hacerles sentir que incluso en esa tierra que creían poseer, no estaban seguros de nada. Nótese el contraste entre ver y oír. Es el contraste entre los falsos dioses y la fe en el Dios de la revelación. Los hombres se crean ídolos conforme a su manera de ver, según su propia verdad, a la medida de su espíritu, que se apega cuando es inmediatamente eficaz o que se puede gozar o sacarle provecho. La fe, en cambio, se apoya en la palabra escuchada. Véase Romanos 10, 14, 17. Felices los que creen sin ver, sin haber visto. Creemos en una verdad que nos transmite el pueblo de Dios, la Iglesia. La palabra ídolo viene del griego y designa una imagen, pero estamos en una cultura que nos bombardea con imágenes. El ojo es portador del deseo y son cada vez más las personas que no soportan un instante de soledad sin tener ídolos que contemplar. El cúmulo de novedades, obra de manos humanas, fortalece la sed de dinero y la obsesión del sexo, mucho más exigente que los espejismos de la constitución sagrada de los tiempos bíblicos. Esta profecía de Moisés fue escrita en realidad en tiempos del exilio. El autor quiere demostrar a Israel que ha merecido su suerte. Dios le ofreció la tierra y la perdió por su pecado. El exilio es el tiempo en que debe convertirse y volver a la fidelidad de Yahvé. Solo así se recuperará la tierra. Recuerdo de un hecho histórico. Dios vino para escogerse un pueblo. Véase en el capítulo 7. Comienza aquí el segundo discurso de Moisés, con un recuerdo de las batallas míticas que permitieron ocupar la tierra al otro lado del Jordán. De allí partirá el pueblo para liberar de manos de sus actuales propietarios la tierra que van a conquistar. Fin de la explicación del capítulo 4. Gracias por seguir leyendo con nosotros. Dios los bendiga.